en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este video podcast, que es La Cosa. Van a ver que hoy tengo un guión, cosa que quienes están viendo, algunos lo están escuchando por Spotify, no se enteraron, pero escuchan el sonido del papel. Pero quienes lo están viendo sabrán que no es habitual en mí. Y hoy tengo un guión porque estoy un poco nervioso. Esta es sin duda la entrevista más desafiante para mí desde que comenzamos a hacer este podcast juntos, porque el invitado que nos va a acompañar el día de hoy es Sergio Blanco. Sergio Blanco, a mi modo humilde de ver, es uno de los escritores más brillantes del teatro contemporáneo. No lo digo solo yo, es reconocido en todas partes del mundo. Es uruguayo, es nuestro, pero reconocido a nivel mundial. Y es alguien que particularmente siento que ha marcado mucho mi propia vida. Por lo tanto, intentaré no entrar en modo fan y no preguntarle demasiada pavada. Hablar con Sergio para mí es hasta un ejercicio de vulnerabilidad para este conductor, porque bueno, lo admiro mucho, por momentos siento que un poco lo conozco a través de sus personajes, de su obra y de todos los Sergios Blancos que aparecen también en escena cuando él hace el teatro que hace, ¿no? He llorado mucho viendo varias de las obras de Sergio Blanco, he pensado mucho en mi propia vida, en mis vínculos, en mis deseos, en mis cosas, así que siento que su teatro me ha ayudado a entender partes de mí y a entender a personas muy distintas a mí también. Sergio es un creador inmenso, intentaré regalarle en este rato una conversación honesta y no agobiarlo de flores, así que hasta acá llego. Sergio Blanco, dramaturgo, director, hombre de teatro. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast La Cosa, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vos, Mauro, por la invitación, por esta presentación. Sería pretencioso de mi parte reconocerme en ella. Dijiste dos cosas que te quiero agradecer profundamente. Primero, el plantear la emoción, porque me parece a mí que el arte y en particular el teatro es un territorio de emociones y que me digas que has llorado, que te has emocionado con alguna de las propuestas que hacemos con mis equipos es uno de los elogios más bellos que puede tener un creador, saber que uno puede producir esas emociones. Y me presto al juego de esta conversación, que como decís tú, largarnos a conversar, a mí es algo que me fascina siempre, de todas las posibilidades que hay de encuentro con alguien. La conversación es algo que me interesa porque creo que lleva a la capacidad que podemos tener de convertirnos. Me parece que el arte de conversar es el arte de salir convertido o de transitar por una conversión en esa conversación. Qué lindo, qué lindo. Voy a arrancar por una cuestión un poco de la cuestión de la identidad, ¿no? Porque vos, para la gente que no te ha seguido tanto, sos uruguayo, pero vivís en París hace muchos años, escribís en español, o sea, ¿te considerás como parte de una especie de teatro latinoamericano? ¿Considerás que eso, si es algo así, existe? ¿O qué implica, ¿no? Ser un uruguayo, un latino, escribiendo para el norte? Tus obras se ven mucho y se hacen en el norte, en Europa, en Estados Unidos. ¿Cómo te llevas con eso de ser un artista del sur que la rompe un poco en el norte también? Bueno, es una forma de hacer dialogar dos mundos muy distintos. Yo soy uruguayo, nacido en Montevideo, pero me fui muy joven a Francia, me fui a los 19 años y desde ese entonces me instalé en París. Soy bilingüe, mi lengua materna es el español, pero mi lengua paterna, como digo yo, es el francés. Y ha habido un proceso de transformación, ¿no? de ser uruguayo en París, pero en París soy un uruguayo, acá a veces me dicen el francés, y me gusta, yo siempre digo que me gusta esa cuestión franco-uruguaya de sentir que no soy ni lo uno ni lo otro y que soy las dos cosas al mismo tiempo. Y eso me parece que es muy interesante. No me gusta sentirme uruguayo, tampoco me gusta sentirme francés. Uruguayo dejé de serlo de alguna manera porque dejé atrás este país, dejé atrás estos vínculos, dejé atrás esta lengua, pero tampoco soy francés porque llegué a Francia con 19 años. Entonces me gusta eso de ser un poco como apátrida o de tener las dos nacionalidades. Durante mucho tiempo disfrutaba de ser bilingüe y con el tiempo fui entendiendo que ser bilingüe también es una herida, es no tener ninguna lengua, ¿no? Uno pierde, deja atrás una lengua, llega otra, pero tampoco es la lengua que uno utiliza como la lengua materna. Las palabras para mí en francés no tienen peso como si tienen en español. ¿Seguís escribiendo en español siempre? Sí, siempre sí, porque es el lugar en donde justamente me encuentro con mi lengua materna en el norte, ¿no? En el norte global.
Y me gusta mucho sentirme ese guión que une y separa lo franco-uruguayo, ¿no? No sentirme ni lo uno ni lo otro, sentirme eso que une y que separa lo francés y lo uruguayo. Te voy a plantear como una discusión un poco vieja, a ver cómo la sentís, porque este es básicamente, o antes que nada, es un programa de política. Nosotros hablamos de política, soy politólogo, sin embargo siempre quiero hablar de política con gente que haga otras cosas, que no sea política, porque me parece que ahí es donde encuentro cosas que me interesan, pero hay como una conversación muy vieja, sobre todo muy latinoamericana, ¿no? Esta discusión sobre si el arte tiene que ser comprometido, o si el arte puede estar comprometido, sobre todo la gente más de izquierda tiene todavía, sobre todo la gente más veterana quizás reivindica esa cosa de el arte militante o el arte al servicio de una causa. ¿Con qué está comprometido tu arte, tu teatro? ¿Con qué causa? O si puede estarlo, o si te parece una discusión que no tiene mucho sentido, ¿cómo te paras con ese debate? Como uruguayo no le has podido esquivarlo nunca, no es muy nuestro. No, es una discusión que es interesante y está bien y hay que permitírsela y hay que pensarla y hay que enfrentar posiciones. Yo creo que cada vez estoy más convencido que el arte es antes que nada, un poco como decía Oscar Wilde, una pasión inútil. En el sentido de no sé si tiene una utilidad específica, ¿no? O si tiene un mandato, aquello de que el arte puede cambiar el mundo, puede cambiar la sociedad. En eso yo mucho no creo, no adhiero mucho con eso. Creo que la sociedad se tiene que cambiar en el plano de lo real, ¿no? Claro. Fue una forma un poco, increíblemente, aunque se presta a la izquierda, es una forma un poco burguesa de desentendimiento, ¿no? Yo voy a hacer la lucha por medio del arte. No, las luchas las luchas reales se hacen en el campo de lo real. El arte justamente viene a suspender ese mundo real, viene a proponer una alternativa, viene a suspender el peso de lo real, ¿no? Entonces, no te subís mucho a eso de que el arte es revolucionario, esa cosa más mayo francés, digamos. No, nunca lo fue y creo que está bien que no lo sea tampoco. Creo que el arte es un espacio alternativo a lo real. Creo que no hay que mezclar las cosas. Creo que la militancia se tiene que dar en el campo de lo real, que si uno quiere militar, tiene que militar o en un partido político, o en un gremio, o en una asociación, pero no tomar como excusa el arte como un acto de revolucionario, de intervención en el campo de lo real. No obstante, sin lugar a dudas, la obra de arte puede cambiar la vida de una persona, puede incidir en lo real, sin lugar a dudas, pero yo no creo mucho, ¿no?, que el arte pueda cambiar el mundo. Creo que puede cambiar la vida de una persona, que es muchísimo ya, pero esa aspiración del arte revolucionario nunca adherí mucho con esa idea. Es como como decía, una discusión muy de los 60 quizá, y a la vez en los últimos años un poco se reeditó, ¿no? Cuando en la última década sobre todo vimos mucho esta cosa de bueno, lo personal es político y bueno, que tuvo sus derivas, ¿no? Muy de la mano también del movimiento feminista y de los feminismos de distinto tipo, ¿no? Esa politización de la vida personal, que uno puede haberle visto cosas positivas y otras no tanto, ¿no? Pienso esta última década todo lo que fue el fenómeno de las culturas de la cancelación y estas discusiones sobre el alegato de separar obra o artista, o no se puede separar obra de artista, o sí se puede, o pensar, bueno, no, pero mirá que Picasso era un sorete, pero igual yo miro un cuadro y me emociono y tengo que pedir disculpas por emocionarme, o si consumo, bueno, lo consumo pero no lo compro porque no sé, a vos, yo pienso en tu obra y vos trabajás mucho también con la autoficción, ¿no? Ese recurso que utilizás, para vos, ¿qué te pasó cuando pasó todo eso en el mundo en la última década? ¿No? ¿Sentís que se puede separar de vos lo que decís, lo que has escrito, lo que hacés, de vos persona? Absolutamente. Yo creo que una cosa es la vida personal o privada de una persona y otra cosa es la obra de arte, y que muchas veces no tiene nada que ver la una con la otra. Es la prueba de que hay grandes artistas, intérpretes, músicos, intelectuales, sociólogos incluso, pintores, escritores, que han tenido vidas nefastas, y eso siempre ha pasado. A mí lo que me interesa es la obra de arte, independientemente de la vida de la persona. Aunque yo trabaje la autoficción, el yo de mis obras es muy distinto de mi yo real, ¿no? Claro. Porque todo procedimiento de escritura de alguna manera aleja el yo personal. Por eso yo hablo de la autoficción y no de la autobiografía, ¿no? Son cosas distintas. En la autobiografía hay un imperativo de verdad, hay un pacto de verdad, que no lo hay en la autoficción. En la autoficción hay un pacto de mentira, uno va a mentir. Y además yo creo que la propia elección de las palabras, cuando uno empieza a hablar de sí, ya empieza a producir ficción. Con lo cual todo emprendimiento de querer hablar de uno automáticamente conduce a una ficción. Entonces a veces
la gente tiende a decir, te conozco por medio de tus obras, Claro. y yo creo que no me reconozco para nada en mis autoficciones, son ficciones. De hecho, cambia mucho ese alter ego que yo Claro. voy teniendo de una obra a otra. Sí, sos Sergio Blanco, vieron muchas vidas, pasaron por Sí, muchas cosas. pero porque las personas también tienen muchas vidas. Yo creo mucho en la multiplicidad del yo. Yo creo que una persona no es una única persona. Yo creo en lo que se llama la multiplicidad de hogares, que estamos habitados por muchos hogares y que podemos ser unos y varios a la vez. A mí me gusta más el concepto de los yoes, ¿no? Uno puede tener adentro de uno múltiples yoes, incluso en contradicción, incluso en oposición. Y a mí eso me resulta interesante. Por eso a mí el término de individuo, que le gusta tanto al derecho, por ejemplo, a mí no me gusta, porque yo creo que las personas no somos indivisibles. Creo que somos, al menos yo, soy divisible en 1000 pedazos, ¿no? y puede haber partes mías incluso que a veces no soporto, con las que convivo muy mal. Y también pienso que la identidad no es algo fijo, sino algo en movimiento que tiene distintos rincones y que es algo absolutamente como el pensamiento, absolutamente biodegradable, y que lo que somos a la mañana podemos no serlo a la noche, y lo que somos en un mes no podemos serlo al mes siguiente. Ese movimiento me interesa mucho. Entonces, la autoficción es un territorio donde se exploran todas esas distintas posibilidades que puede haber. Después, Paul Valéry decía una cosa hermosa, decía: hay muchos yoes, pero algunos yoes son más que otros, sin lugar a dudas. Hay cosas de mi personalidad que son más que otras, pero ese movimiento me resulta interesante. Por eso me resisto a reducir una persona a un pensamiento político, un comportamiento social, a un género. Me parece que somos... Y mucho menos a veces a un episodio concreto o a una anécdota de su vida, ¿no? Que a veces en estos años lo que hemos visto Terrible. era mucho de eso, ¿no? Es decir, bueno, una persona quedando reducida a una mala actitud o a un comentario o a un insulto o a un mal chiste o a lo que fuera. No, así, no. Reducir la obra y la vida de alguien, ¿no? El valor de un ser humano a que ese día lo agarraron cruzado y mandó a cagar a no sé quién y justo lo filmaron. Es terrible. Pienso igual que en Francia tiene como que la cultura francesa siempre fue más, en el sentido más liberal, en el sentido Sí, más profundo, ¿no? sí, No son los yanquis sí. que son más de horrorizarse porque un político un día apareció borracho, porque no sé quién fumó marihuana o porque no sé quién un día encaró mal a una señorita o lo que fuera, Sí. ¿no? Como que en Europa no Hay tanto. una cultura distinta, hay una cultura del no juicio, de suspender todo juicio de valor. Claro. Yo adhiero mucho con eso, va muy ligado al pensamiento francés, al pensamiento filosófico, político, incluso económico. Sí, sin lugar a dudas, de no estar todo el tiempo juzgando o emitiendo juicios sobre las demás personas, o de ser más... Pero también eso viene del pensamiento grecolatino, ¿no? De aspirar a conocerse a uno mismo, sabiendo que es una empresa condenada al fracaso, ¿no? Que no podemos conocernos a nosotros mismos. Me parece que eso es interesante. Está bien que aspiremos a eso, el famoso gnosis autón socrático, que podemos aspirar a saber quiénes somos, que lo más interesante en la vida es tratar de comprendernos, pero creo que es una empresa condenada al fracaso, y creo que ese fracaso hay que celebrarlo, que nunca sabemos quiénes somos, ¿no? Por quiénes estamos habitados, y que eso es lo que hace el misterio del ser humano. Y estoy de acuerdo contigo que no se puede reducir una persona a un comportamiento, a una actitud. Sí, es un tema muy complejo. Ni a lo que vota o votó o lo que fuere. Jamás, ¿no? jamás. Recuerdo ahora No. con la muerte de Vargas Llosa, que estuvo como muy presente, sobre todo entre gente de izquierda, esa cosa de querer hacer un elogio, pero siempre que quede claro que yo no compartía sus ideas. Una cosa bastante tonta. Recuerdo que en un momento Sabina dijo algo así como, sí, Vargas Llosa era un hombre de derecha, pero sus novelas claramente no lo son, ¿no? Un autor que ha Sí. retratado a América Latina, que ha denunciado siempre como que la obra de Vargas Llosa es en ese sentido maravillosa, ¿no? Respecto a los pobres de esta tierra y en contra de los autoritarismos. No sé, no importa, pero en definitiva... A mí es uno de mis autores predilectos. Sí, hay novelas de Vargas Llosa que a mí me han, recién hablábamos de convertirse una cosa en otra, hay novelas que me han transformado en otra persona, novelas como La tía Julia y el escribidor, Conversaciones en la catedral. Yo tengo muchísimo respeto por Vargas Llosa, puedo discrepar con algunas suposiciones políticas, algunas de sus tribunas o posiciones que tuvo, sobre todo en sus columnas del País. No obstante, las leía siempre con mucho interés, porque te diré que me interesa mucho más leer el pensamiento de un adversario político, de alguien que piensa distinto, a alguien que adhiero piensa como yo. Quizás yo en una discusión, cuando una persona empieza a estar muy de acuerdo conmigo, ya cambio de posición. Por las dudas. No hay cosa que me guste más que el disenso, que la oposición, que la discusión. En ese sentido soy un
soy un gran republicano. Todo tiene que ser discutido, toda cosa tiene que ser discutida en un espacio público, pero no para convencer al otro ni para que el otro, sino por el placer de discutir y de tratar de entender que las cosas tienen distintas lecturas, ¿no? El arte de la política para mí es comprender que el discurso político puede ser interpretado de varias maneras, no hay una sola manera unilateral, y la realidad también puede ser interpretada de varias maneras. Entonces, me fascina mucho el adversario, y sin lugar a dudas que las tribunas políticas que escribía Vargas Llosa estaba yo en desacuerdo casi con el 90% de las cosas. No obstante, era un placer leer un hombre que tenía ese manejo y que tenía argumentos muy sólidos, que yo no muy los filoso, compartía. sentido del humor, ¿no? Y Gran sentido como del cualquier humor. persona inteligente tenía ese manejo fino, Y irónico. además era un hombre, yo tuve la dicha de asistir a varias de sus conferencias, de charlas, era un placer oírlo hablar, con un despliegue intelectual, cultural, con un conocimiento muy exhaustivo de las políticas económicas, aunque yo no adhiriera con sus posiciones, ¿no? Ni con su visión del mundo, pero es un tipo por el cual tengo muchísimo respeto, como Borges, como García Márquez, como cualquiera de toda esa generación. Viste, tenés tu corazón latinoamericano ahí. Sí, claro, ¿no? sí. Yo pensaba también cuando preparaba un poco esta entrevista, recordando en alguna de tus obras, y me di cuenta que hay como una especie de hilo conductor también, que quizás no compartas, pero vos en tu trabajo mostrás mucho cuerpos que son cuerpos vulnerables, ¿no? Muchas veces cuerpos que son deseantes, pero a la vez son cuerpos vulnerables. Y hay algo ahí de preguntarte si hay una política en eso, ¿no? Esta cosa que se dice mucho de la idea de lo biopolítico, ¿no? Sí. Del deseo Foucault. sexual, la enfermedad, el encierro. ¿Cómo Sí. está la política en los cuerpos que vos plasmás en tu trabajo? Bueno, justamente es que el cuerpo es absolutamente político, y algo que pasó en la década de los 60 en términos artísticos, que recién hablábamos, teatro revolucionario, teatro político, teatro... yo creo que había un desplazamiento justamente en donde entran en juego los cuerpos, ¿no? Y todo lo que se llama la cultura del sí mismo de Foucault, o la cultura de la personalización de Lipovetsky, contribuyen a esa idea de que el cuerpo puede ser político, ¿no? El fracaso de los modelos estalinistas comunistas, la explosión de la familia como centro rígido de la sociedad, el surgimiento de los movimientos LGBT, de los movimientos feministas, toda una serie de la democratización de la cultura, sin lugar a dudas, que se da en los 50, los 60, como nunca se había dado antes. Creo que todo eso conlleva a que hay un cambio muy grande de paradigma. Y la política se desplaza del campo puro y exclusivamente político o partidario político a otros campos. Uno de esos campos es el cuerpo, ¿no? Sí. Foucault, que hablamos de la vía política, hablabas tú, Foucault dice una cosa hermosa en la hermenéutica del sujeto, dice: no hay nada más político que el vínculo de un cuerpo consigo mismo, ¿no? Eso es política pura. Y yo adhiero mucho con ese movimiento político y de considerar la política, y creo que la autoficción está muy ligada a eso. La autoficción es, bueno, voy a empezar a operar sobre mi yo, sobre mis vividos, voy a empezar a manipularlos, a desplazarlos a un campo de ficción, y voy a experimentar distintas cosas. Entonces, en la ficción uno puede hacer que el cuerpo de uno viva o realice cosas que no realiza en el campo de lo real. Entonces, sí, en ese sentido, la autoficción es absolutamente política, ¿no? Y absolutamente emancipadora. Se emancipa contra la hegemonía de lo real, ¿no? Bueno, ¿por qué lo real? Está un poco sobrevalorado lo real. Y las sociedades han demostrado que antropológicamente, en el mundo entero, los seres humanos necesitamos de lo real, pero necesitamos también de las ficciones. No podemos vivir solamente con la idea de que 2 y 2 son 4. Los seres humanos necesitamos que nos digan que 2 y 2 son 6. Y esa para mí es la misión. Recién hablábamos de para qué puede servir el arte. Me gusta la idea del servicio. El servicio que para mí tiene el arte es que suspende el peso de lo real. La vida es hermosa, pero es también muy compleja. No pedimos nacer, nos obligan a nacer, nos obligan a existir. Y el arte creo que es un espacio donde podemos suspender ese peso insoportable de lo real y entrar en ese mundo de las naderías, como diría Borges, o ver gigantes donde hay molinos. Entonces, todo eso es muy político, ¿no? Emanciparse contra la hegemonía de lo real. Y a la vez, más allá de la autoficción,
los cuerpos que aparecen en tu teatro, muchos de ellos, los cuerpos a los que vos les das voz, son cuerpos de sujetos históricamente perseguidos, excluidos, marginales o marginalizados, ¿no? Marginalizados, quizá, ¿no? Sí. La trabajadora sexual, el criminal, el delincuente. Ahí es difícil no ver un posicionamiento de alguna manera, ¿no? En querer ponerle una voz a esos sujetos. Hay algo de ideológico en ello. Sí, sin lugar a dudas hay algo el teatro siempre dio la palabra a ese cuerpo vulnerado o vulnerable, siempre le dio la palabra, ¿no? Siempre tuvo ese aspecto democrático del diálogo, de la conversación, del enfrentamiento, del adversario, de dar la palabra a Antígona, pero que también Ismena tenga su palabra, ¿no? Para que la polis, para que la ciudad pueda representarse en ese sistema catártico o con una o con otra. Yo, por ejemplo, me siento mucho más próxima de Ismena que de Antígona, si bien defiendo mucho el posicionamiento de Antígona, que es muy, muy respetable, me siento más identificado con el discurso de Ismena, que predice de alguna manera el surgimiento del cristianismo, ¿no? Dejad que los muertos enterren a los muertos. Me parece que es mucho más revolucionaria Ismena que Antígona. Entonces, el teatro te da esa oportunidad de que puedan aparecer las dos voces. No obstante, defiendo obviamente el planteo que hace Antígona, que es sepultar y honrar a nuestros muertos, ¿eh? No es en eso en donde no estoy de acuerdo con Antígona. Pero el teatro siempre ha tenido esa capacidad de dar la palabra y de traer todo lo que es periférico, lo trae al centro de la polis, todo lo que está en la periferia, todo lo que está por fuera. Los atenienses tuvieron esa capacidad. El teatro no surge en Atenas, lo que surge en Atenas es la dramaturgia del teatro occidental, pero las prácticas espectaculares están desde mucho antes, incluso en Mesopotamia o en el Egipto antiguo hay algunas manifestaciones que demuestran que siempre traían al centro de una ciudad algo que era periférico, algo que sucedía por afuera. Y eso, yo en ese sentido, cuando pasa eso en mi teatro, no es que me sienta moderno, contemporáneo, sino que me siento antiguo. Me gusta sentirme antiguo, que lo que yo estoy haciendo es algo que se practica desde hace milenios, que es dar la palabra a ese que no tiene la palabra. Pero no porque yo le tenga que dar una palabra o que yo tenga un conocimiento que esa persona no tiene, sino que simplemente le hago un lugar para que lo obsceno, lo que está fuera de escena, entre escena, para que lo periférico pase al centro. Entonces entran los cuerpos vulnerados, los bandidos, el cuerpo drogado, el cuerpo violado, el cuerpo fragmentado, el cuerpo prostituido, el cuerpo que es atacado, el cuerpo que no tiene un lugar. Todo eso me interesa mucho introducirlo en la ciudad, ¿no? Sí, con el desafío como de no exotizar tampoco al otro, ¿no? De que el otro no es un ser exótico, no, para, exactamente. un bicho de zoológico para que miremos a través de una reja y porque pienso que difícil es trazar esa línea. Eso puede ser peligroso, ¿no? Porque no se trata de un laboratorio donde estamos observando un comportamiento. Claro. Eso sería una forma absolutamente despectiva de abordar el tema. Me parece que no, que simplemente es dejar que esos cuerpos sucedan y que esas historias se cuenten. Y en ese sentido el teatro puede ser muy, muy emancipador. Es un cuerpo que está allí y da lugar a todas esas otras posibilidades. Porque el arte esencialmente es eso, es ofrecer posibilidades fuera de la mirada científica. Yo siempre digo que el teatro no es un telescopio que trata de ver las estrellas, no es un microscopio que trata de ver lo micro, sino que es un caleidoscopio. No trata de ver ni lo pequeño ni lo grande, sino que trata de ofrecer distintas posibilidades hasta el infinito de lo que puede ser la luz. Entonces, en ese sentido, sí, que el teatro invita, al menos el mío, o el que a mí más me interesa, es ese teatro que invita a esas personas periféricas. Sí. Pensaba en lo que decías sobre la autoficción y la posibilidad de suspender de alguna manera el principio de verdad, ¿no? Y no puedo no vincularlo con los tiempos que corren y toda esta idea de la posverdad, ¿no? Sí. Porque qué difícil querer hacer algo que suspenda la verdad en un momento donde la realidad y en donde la verdad debería ser un valor, o al menos era un valor en la conversación política, social, lo era hasta hace quizá un par de décadas. Viste que ahora, vos también en tus obras siempre haces muchas referencias a mí me divierte porque yo vengo del palo académico, sos un tipo que lee mucho ciencia y que te gusta citar. Bueno, un antropólogo en el año 2022 hizo un estudio y dice que... Entonces pienso,
cómo no caer, más que sea un cliché, en esto de, bueno, la realidad superando esa ficción, ¿no? Cuando uno ve personajes en la política actual y dice, este tipo es un personaje, un mal personaje, un personaje burdo, mal escrito, y en momentos donde para la gente, hablaba de esto de estudios que dicen, bueno, hoy en día en el discurso público para mucha gente no es importante que algo sea verdad o no. Para mucha gente es importante que algo reafirme su preconcepto y su idea, y pasó a un segundo plano, ¿no? Ver si algo es verdad o no, ¿no? Sí. La gente consume aquello que le reafirma. No sé, ¿vos cómo te vinculas con este fenómeno? Yo creo que es muy peligrosa la posverdad. Volvemos siempre a lo mismo, el campo de la ficción y el campo de lo real. Yo creo que en el campo de lo real es muy complejo hablar de verdad. Sí hay hechos y que no se pueden relativizar, si no todo es todo. En el campo de lo real creo que sí, que hay que desconfiar mucho de la posverdad, ¿no? Porque la posverdad lleva automáticamente a los totalitarismos, y eso la historia lo ha demostrado. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el fake news, que todo es sinónimo de todo, de que se puede decir todo, de como digo una cosa digo la otra. Todo ese relativismo para mí hay que desconfiar y tener mucho cuidado. Es un positivista en ese absolutamente sentido, un cartesiano. Yo soy un cartesiano positivista y lo defiendo a muerte, y creo que tenemos que vigilar mucho esas derivas. Sí. Si no, vamos al mundo de los Bolsonaros, vamos al mundo de los Putin, vamos al mundo de los Netanyahu, vamos al mundo del Hamas, vamos al mundo de los integrismos religiosos de cualquier orden, vamos al mundo de los Donald Trump, donde podemos decir cualquier barbaridad y donde podemos deformar la realidad, y eso me parece que es peligrosísimo. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Y la hora es grave y no podemos permitirnos la estupidez ni la ignorancia, ni decir que una cosa es igual que la otra. No obstante, en el campo de la ficción, sí, tiene sus propias reglas. Claro. En el campo de la ficción, la verdad no interesa, sino que lo que interesa es la deformación de esa verdad. Justamente es tal el imperativo que tenemos que tener, positivista, cartesiano, de que 2 y 2 son 4, que antropológicamente tenemos ese espacio en donde podemos permitirnos cualquier barbaridad, porque estamos protegidos por ese campo, por ese pacto de ficción. Entonces allí sí todo puede ser relativo, pero en el campo del territorio de lo real, no, soy un gran positivista y creo que tenemos que estar muy atentos, y que es el principio del fin, ¿no? Podemos llegar a cosas terribles como Elon Musk haciendo el saludo nazi, ¿no? Y la humanidad viéndolo y aplaudiéndolo, y las ventas de Tesla que suben. Eso a mí me parece que es peligrosísimo. Hacenos, si podés, Sergio, algún comentario también sobre, porque acá es una realidad que se mira poco, cada vez yo creo que es bastante lamentable que en Uruguay, al menos pienso que va a pasar en otros momentos históricos, se seguía más la cuestión internacional y se veía más lo que pasaba en el mundo. Hoy en día, más allá de las 1000 formas que tenemos de facilidades para acceder a la información, estamos como en un momento medio donde se interesa cada vez menos como el mundo, ¿no? Es muy increíble, el mundo más globalizado y donde todos los fenómenos globales te afectan más, pero acá estamos como un poco siempre en la rosca nuestra. Bueno, vos residís en Francia hace muchos años y nombraste al pasar la cuestión de los integrismos y bueno, hoy en día es el gran debate, ¿no? En la vida política francesa, la integración o la imposibilidad o lo que ha sido, no, más que imposibilidad es una palabra fuerte, pero el fracaso, ¿no? Un gran fracaso que ha sido la integración social de los migrantes, de algunos tipos de migrantes, ¿no? Realmente no será tu caso que sos un hombre blanco latinoamericano, pero bueno, hablando sobre todo de la gente que viene del Magreb, de las religiones musulmanas, no sé, en la vida cotidiana, ¿cómo lo vivís eso? Sí. ¿Lo sentís así? Como que hay algo de choque de civilizaciones, o en la vida cotidiana? No, para nada, no creo para nada en la teoría del choque de las civilizaciones. Esa teoría me resultó siempre nefasta, peligrosísima. Creo que fue la bandera que permitió a los americanos hacer los desastres que están haciendo desde hace años en Medio Oriente. No, para nada. Y es cierto esto que decís, de que cada vez nos alejamos más del análisis geopolítico, no solamente de la región, sino del mundo, pero creo que la hora es grave. Y creo que la ignorancia es un lujo que no podemos permitirnos. La estupidez es un lujo que no podemos permitirnos. Y que todos somos responsables del tiempo que nos toca vivir, de lo que está pasando, de cómo nombrar las cosas, con posiciones distintas, con puntos de vista distintos. El mundo es complejo, no hay soluciones fáciles. Pero hay que tener mucho cuidado con ese desentendimiento de desconocer lo global. Y después, con respecto a tu pregunta, el modelo francés es extraordinario y no ha fracasado. El modelo de integración basado en los principios republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, de laicidad en el espacio público,
Yo en particular en París vivo en un barrio donde conviven sin ningún problema distintas comunidades, distintas religiones. Está la mezquita, está la sinagoga, está la iglesia. O sea, en la está vida el templo cotidiana esa budista. gente vive, va, compra, juega a la pelota en la calle. Absolutamente. Lo que genera problema no es la migración, los inmigrantes o las distintas posiciones religiosas que pueden tener las personas, sino que lo que genera problema es el neoliberalismo, esta doctrina neoliberal en donde solo permite entrar a migrantes de lujo, inmigrantes que responden a las categorías de lo que ellos deciden que es correcto y que produce guerras, produce miseria, produce enfermedades, pero después no quiere asumir las consecuencias. Sí, se entiende de un legado colonial, ¿no? De Francia, Europa, absolutamente. Europa es un continente que ha tenido colonias en el mundo entero, que ha llevado enfermedades, guerras, hambrunas, y es lógico y es normal que eso en algún momento te pase factura, que es lo que está pasando en Europa. Pero no creo para nada en el choque de civilizaciones, creo que perfectamente, y Francia es un ejemplo clarísimo de que pueden convivir perfectamente distintas confesiones religiosas, distintos orígenes, distintas lenguas, sin ningún problema. Se espectacularizan hechos concretos, ¿no? Como pasa mucho, no sé, un acto de un crimen común y corriente o que puede suceder y se espectaculariza y se pone eso en el contexto de, bueno, esto sucede porque eso es terrible. Los musulmanes no se adaptan a nuestro estilo de vida. No hay que decir los musulmanes no quiere decir nada, no se puede reducir los musulmanes, es muchísimo, ¿no? Un grupo salafista que comete un acto terrorista, no se puede meter a todos los musulmanes allí. Hablamos de crímenes comunes, ¿no? Con el mundo cristiano. Yo, por ejemplo, pertenezco al mundo occidental y cristiano, pero no tengo nada que ver con el Opus Dei, que es una representación mínima de lo que somos los cristianos o católicos occidentales en Occidente. Entonces, hay que tener cuidado con esas amalgamas, ¿no? Por eso digo esos sinónimos que hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar geopolíticamente, o la amalgama que se hace entre Israel, el sionismo, el semitismo. Entonces, se producen aberraciones de orden del discurso, y todo lo que sucede en el discurso después sucede en lo real, ¿no? Hay un vínculo entre la palabra y la realidad. Pero el momento oscuro que está viviendo Europa en este momento no es por un choque de civilizaciones, ni problemas religiosos, ni problemas, sino que es simplemente político. Es un modelo que está llegando a su aspecto más cínico y más perverso, como esta doctrina neoliberal que está condenada a destruirnos como sociedades, a destruir el planeta, a destruir nuestros recursos y a destruir sobre todo a las personas, ¿no? Europa puede perfectamente recibir a mucha más gente de la que recibe y que tendría que recibir, ¿no? Entonces, si tú vas a un lugar, es una guerra, llevas enfermedades y llevas hambruna, es lógico que la gente después quiera cruzar a nado a un lugar donde hay comida, donde hay prestaciones sociales. La guerra, ¿no? La guerra, el autoritarismo, la violencia del Estado ha estado también presente siempre en tu obra, ¿no? Claro. La ha atravesado, a veces como trasfondo, otras como detonante. Y a mí lo que me interesa en particular es el efecto quizá de esa violencia en los cuerpos, ¿no? O en las memorias o en las vidas concretas, porque tu teatro cuando narra guerras o narra dictaduras quizá no se para en la épica o en lo colectivo o en el hecho en sí, sino mucho más en los efectos de eso en personas, ¿no? En personas concretas, en las memorias. Entonces quería preguntarte un poco más sobre eso. ¿Te interesa más la huella de los fenómenos que los fenómenos en sí, o lo que deja eso en la gente, que lo que pasó? ¿Te importa lo que pasó o te importa lo que nos pasó? Es una linda forma eso que decís, la huella. Podríamos decir la herida también, claro, por supuesto que me interesa eso. Me interesa el teatro. Pienso en Tierra también, perdona, aprovechamos a hacer el paréntesis que Tierra va a estar estos días en la sala de la Reta y está buenísimo, una obra hermosa, vayan a verla. En la sala Balsó del Sodre, a partir del miércoles 6 que se reestrena hasta el domingo 17 de agosto, todos los días a 21 horas y los domingos a las 19 horas. Y las entradas se encuentran en las boleterías o en Ticantel. Pero es una obra que tiene eso, ¿no? Tiene de la memoria, de reconstruir, del efecto de la dictadura. Sin lugar a dudas, aborda ese tema que siempre está presente en mi escritura, ¿no? No solamente me interesa hablar a mí de mi lágrima, sino también del diluvio, ¿no? Y mis obras siempre conectan lo que está pasando a nivel de las micropersonas, a nivel de lo que puede pasar en la globalización, y nunca pierdo yo ese nexo o ese diálogo, ¿no? Porque hay incidencias, hay efectos, y el teatro siempre se preocupó de dar palabra no solamente a esas personas que están en la periferia, a los segregados, sino también a los derrotados. Es un espacio de los derrotados. El ejemplo más claro es Los persas de Esquilo, ¿no? Que es esa tragedia en donde Esquilo
da la palabra al vencido, ¿no? Un poco lo que va a construir mucho el imaginario político artiguista, ¿no? De clemencia para los vencidos. El teatro surge de allí, es decir, da la palabra al que fue derrotado, ¿no? Los persas es un ejemplo clarísimo de un ateniense que le da la palabra a los cuerpos que fueron derrotados por Atenas. Y eso yo creo que me interesa que esté en mi teatro, ¿no? De dar un espacio al que fue derrotado, al que fue destruido, al que fue golpeado, al perdedor. Hay una belleza en el perdedor que no tiene el triunfador, hasta por una cuestión estética, no solamente ética, porque no me voy a poner a dar un curso de moral, no soy quien para dictar moral ni decir quiénes son perdedores o ganadores, pero recién hablábamos con Fermín de fútbol. Es mucho más bello ver retirarse un equipo de fútbol que perdió que un equipo que ganó. Bueno, la imagen, la famosa de Maradona, ¿no? Maradona yéndose del Mundial de Estados Unidos 94, abrazado de la enfermera, Por con ejemplo, el doping, con la... o Zidane en el en 2006, sí, el Zidane derrotado. Exactamente, derrotado, imagen, ¿no? Imagen tremenda. Una imagen tremenda, es decir, hay una belleza en la derrota que es mucho más elegante, que es mucho más que conmueve, noble, ¿no? Conmueve. Y que conmueve mucho más que el que triunfa, ¿no? Generalmente las imágenes se pueden ver claramente. En un partido el que triunfa, el que gana, son imágenes que tienden a ser groseras, desagradables, fáciles, que cansan, que empalagan. Sin Quizá embargo, cuando ganó Messi su mundial tenía eso del haber sido tantas veces derrotado, ¿no? Sí, tuvo algo también. Bueno, era un triunfo con esa amargura de las finales perdidas, ¿no? Sin lugar a dudas, había una especie de compensación, Claro. pero siempre la imagen del derrotado es hermoso y es una imagen que ha marcado mucho toda la pintura del Renacimiento italiano. Una de las imágenes que más se pueden ver en Florencia es Adán y Eva siendo expulsados del paraíso. Es decir, hay algo en el ser expulsado de un sitio, en el ser echado, en el ser perder algo, perder una tierra, hay algo profundamente hermoso. Y en ese sentido hay una belleza en la persona que es derrotada. No hago la apología de los perdedores. Estoy diciendo simplemente que hay algo más bello en la dinámica del que pierde. Pasolini decía, ¿no? Que para mí es un referente muy importante por su actitud política, religiosa, me siento muy identificado con él. Decía algo hermoso, que es el que pierde tiene una belleza que no tiene el que gana. Yo creo, adhiero mucho con eso. Sí, en alguna de tus obras me retrotraen a eso, ¿no? Pienso también en El salto de Darwin, ¿no? Esa familia que después de Malvinas, después del dolor de la dictadura, bueno, emprende esa suerte de viaje para Sí. sanar algo, ¿no? Sí. Y bueno, eso, me parece que es como una forma de abordar, de contar la historia, ¿no? Porque Sí, estás contando sí. un hecho histórico, bueno, Y pero también contarla desde una familia, ¿no? Exacto, desde la vida de personas, ¿no? Desde la vida concreta, es bello. Hermosísima. Ahora Está me gusta haciendo en mucho. este momento en La hizo Argentina. Roxana, ¿no? La hizo Roxana, una dirección maravillosa. Sí, recuerdo un par de años. En la Comedia Nacional. Y es un ejemplo claro de cómo contar una historia tan dura a partir de una familia, ¿no? En un road movie. Están atravesando la Argentina durante los últimos días de la Guerra de las Malvinas. ¿Qué te está pasando con el mundo de la inteligencia artificial? Porque vos sos un tipo curioso, ¿no? También tenés, en tus horas siempre hay una cosa de fascinación con lo tech, Sí. con la tecnología. ¿Qué te produce? Sobre todo este nuevo momento de la inteligencia más generativa. ¿Estás como más del lado del miedo, de la fascinación? No. Hay un morbo también, como ¿qué dice sobre, no sé, cuando uno le pregunta al chat GTP, háblame de Sergio Blanco y qué dice sobre Sergio Sí. Blanco? No sé, ¿cómo estás con eso? Y bueno, dice cosas muy acertadas, ¿eh? Mucho más que las que pueden haber dicho algunos periodistas, por Bien. ejemplo, en la época en que no existía. Así que yo no le tengo miedo, sí me da curiosidad. Yo creo que la tecnología siempre es interesante, que nunca hay que ponérsela en contra. Uh-huh. Creo que hay que estar alertas al mismo tiempo, pero prefiero ver las cosas positivas que está produciendo, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial, por ejemplo, en el campo médico está haciendo cosas extraordinarias. Es una locura. ¿No? Como todo depende para qué se utilice. Un tenedor puede ser para comer y puede ser para matar a una persona. No es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero no me genera mucho miedo. Me genera más miedo la ignorancia que la inteligencia artificial. La ignorancia natural me genera más miedo que la inteligencia artificial. Yo creo que le tengo fe porque yo siempre tengo fe a lo humano. No dejo de perder fe en lo humano. Pero hay que estar obviamente atentos y ser cuidadosos y creo que es hora de que políticamente empecemos a atender la inteligencia artificial. Políticamente en el sentido de que
como comunidad entre todas y todos podamos pensar la inteligencia artificial. Poner reglas y poner... Exactamente. Creo que las reglas son fundamentales. Si no hay reglas, uno no puede jugar. El juego empieza cuando hay reglas. Entonces las reglas son esenciales, los límites, las fronteras, los protocolos para mí son fundamentales. Entonces creo mucho en la capacidad que podemos tener como humanos en poder poner reglas a la inteligencia artificial. No me genera miedo, ¿no? ¿Y en tu laburo, en la dramaturgia, está participando en algo? ¿Estás usándola como herramienta creativa No, o para discutir una idea o para fíjate que documentarte sobre un tema? No tanto. No porque yo pertenezco a otra forma, es por otra forma por donde quiero llegar a documentos o al conocimiento. Quizás yo soy demasiado mayor para dejarme seducir por la inteligencia artificial. No es algo con lo que esté trabajando yo, no. Sí, mis equipos sé que trabajan mucho, mis equipos diseñadores, claro, mis equipos de producción, mis equipos de prensa. Sí, te propone 20 estéticas para algo. Sin lugar a 20, dudas. sí. Yo, aproximadamente en este momento hay unas 19 obras mías en los 5 continentes y por año estoy estrenando entre unas 30 y 40 obras, no dirigidas por mí, sino dirigidas por otras personas, siendo traducido a más de 30 lenguas. Todo eso amerita, es un trabajo muy grande de las personas que colaboran conmigo, de construir contratos, seguirlos, y para eso claro, sí la inteligencia artificial está ayudando muchísimo. Por ejemplo, los contratos ya se redactan por medio de inteligencia artificial. En ese sentido sí, pero no soy yo quien trabaja en eso, sino mis equipos de colaboradores. Pero para mí lo que es el trabajo mío, pura y exclusivamente de escritura, ya sea de ficción o ya sea académica en los departamentos que dirijo o en las conferencias que tengo que dictar o en los seminarios que tengo que llevar adelante, no hago uso de la inteligencia artificial, no lo necesito por ahora. ¿Y no te imaginas un futuro cercano donde pueda haber alguna especie de, como de dispositivo escénico en el cual, no sé, actores humanos trabajen con actores robots, por ejemplo? ¿Qué Ya podría existe, pasar? ya he trabajado mucho, ya he estado en Tokio desarrollando proyectos. Fui Algo uno de de los eso primeros, sí, muchísimo, con Android desde hace más de 6-7 años. Y es fascinante, y yo creo que, ¿por qué no? Que el teatro siempre se llevó muy bien con la tecnología. Desde sus propios comienzos empezó a introducir máquinas como el Deus Ex Machina, que era una máquina que entraba, catapultas, es decir, correas, siempre se llevó muy bien. Sí, se hacían cosas en teatro que luego se hacían en la vida, ¿no? Sí, se llevó muy bien con la maquinaria. No obstante, el teatro puede prescindir también de todo eso, ¿no? El teatro puede ser maravilloso ver a un tipo solo con una silla y hace una obra. Lo que define el teatro no es toda esa infraestructura, si bien yo trabajo mucho en multimedia, cámaras, proyecciones, mis espectáculos son muy tecnológicos, llevan todo un aparataje, un montaje muy complejo, hay más de 30 personas trabajando. Pese a todo eso, nunca tiene que perder el teatro esa escala humana que tiene que tener, que es lo que define al teatro es ese encuentro entre escena y sala, sin intermediación tecnológica justamente, y a escala humana. La dimensión de la escala humana es esencial. Yo te diré que después de la pandemia, la definición más bella que he propuesto de teatro es que es un espacio donde venimos a compartir microbios y que los microbios son fundamentales para la sobrevivencia de la especie. Necesitamos los microbios para fortalecer nuestro sistema inmunitario. Entonces el teatro es un espacio que necesita de esa carnalidad que no niega la posibilidad de la tecnología, y yo creo que la inteligencia artificial, que además se va a invitar también en el teatro, y creo que no hay que tenerle miedo. Veía también hace poco en del teatro y la tecnología, empieza a haber, claro, posibilidades infinitas, ¿no? Esta idea de un teatro, por ejemplo, completamente personalizado, ¿no? Donde las personas de repente asistan a una sala a ver una obra de teatro y mediado por algún dispositivo, vivan cada quien una experiencia dramatúrgica distinta, ¿no? O eso puede ser hasta no sé, Hay que experimentarlo. Yo creo que hay que experimentar. Siempre el teatro ha sido un campo de experimentación de las pasiones humanas, de los problemas políticos y también de los modos de representación. Cuando apareció la luz eléctrica fue toda una revolución. Hay quienes pensaban que el teatro iba a morir y no, el teatro sigue acá. Después se pensó que el cine iba a desplazar al teatro y no, el cine murió y el teatro sigue más vivo que nunca. El cine está completamente muerto como circuito. Es decir, que cada dispositivo nuevo que ha aparecido ha puesto en jaque y ha amenazado el teatro, pero hay algo de lo carnal
que el teatro reivindica siempre y que permite su sobrevivencia. Yo le tengo mucha fe. No creo que haya que esperar multitudes. El teatro nunca fue un espacio de multitudes, siempre fue un espacio de pocas personas, y está bien. A mí me gustó mucho el teatro elitista. Antoine Vitesse, un gran teórico francés, decía el teatro tiene que ser elitista pero para todos. No me gusta esto de es elitista pero ofrecer la oportunidad de que todo el mundo pueda acceder al teatro. Pero siempre es un espacio de poco. Yo nunca trabajo en sala de más de 200 personas. Tiene que haber una escala de lo real. No hay que mezclar el espectáculo con el teatro, ¿no? El espectáculo es otra cosa. Puede ser un partido de fútbol, puede ser un gran recital, una gran ópera. El teatro es otra cosa. Necesita un espacio pequeño. Es ver la lágrima, ver el rostro, ver el maquillaje del actor, de la actriz que tengo enfrente. Tiene un espacio del error. Es un espacio del error. En el teatro tiene que haber errores. Lo bello del teatro es que sucedan errores en medio de la representación. Sí, nombrabas de pasada algo de la pandemia, ¿no? Y creo que a los que nos gusta el teatro, eso nos pasó durante la pandemia, sobre todo en los tiempos donde no se podía, no podíamos ir a salas, no se estaba representando, que empezaron a surgir todas esas alternativas, llamémosle, y bueno, y por supuesto, los artistas tenían que vivir de algo, y uno colaboraba en lo que podía, y se conectaba a ver una hora, un Zoom, lo que fuera, un monólogo, y claro, y había algo de la experiencia que no estaba allí, ¿no? Había algo de la experiencia que como que entendimos que había algo del cuerpo del otro, ¿no? De la corporalidad de todos nosotros en este lugar que no estaba sucediendo, ¿no? Yo hablaba el otro día con unos amigos que en esta era donde, obviamente, con la inteligencia artificial va a empezar a pasar que vamos a tener catálogos de películas o de obras o de lo que sea hechas por inteligencia artificial, y pensaba, bueno, pero siempre va a haber algo que uno quiera decir, no, quiero una obra que la haya escrito una persona. Quiero ir a ver una película donde hayan actuado actores de verdad. Y capaz que se convierte en un mercado de nicho, en un mercado premium, ¿no? Cuando uno quiera consumir va a poder encontrar gratis lo hecho por robots y bueno, va a tener que pagar por verlo hecho por un humano o algo así, ¿no? Pero las artes vivas es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad. La danza, el teatro, el relato, los rapsodas, los trovadores, siempre han convivido con los seres humanos. Necesitamos esa corporalidad, es fundamental, y yo no creo que la evacuemos completamente de la experiencia humana. Entonces yo no le tengo miedo a la desaparición del teatro. Creo que al contrario, este siglo que estamos iniciando, el siglo XXI, es el siglo del teatro. Teatro, siempre yo explico que la palabra teatro viene del griego teatrón, quiere decir mirador, lugar donde se mira, y como nunca estamos en un siglo donde la mirada está tan en juego, ¿no? Miramos y somos mirados permanentemente. Creo que el siglo XX fue el siglo de la imagen, que es otra cosa, por eso fue el siglo del cine. Creo que el siglo XXI es nuestro siglo del teatro de vuelta, donde está en juego la mirada, porque el teatro es un espacio esencialmente de mirada, donde miramos a alguien que nos está mirando al mismo tiempo. Entonces no le tengo ningún miedo a la desaparición del teatro, y creo que la inteligencia artificial muchas cosas nos van a empalagar, claro, porque lo artificial tiende a empalagar, ¿no? Es el gran problema de lo artificial, y tiende a producir algo en serie, ¿no? Y creo que eso no termina, nunca el arte llevó bien con lo que se produce en serie. Levanto lo que decís de las miradas y te pregunto, ¿qué ves cuando venís a Montevideo? ¿No? Me imagino que está al costado de ver a los amigos, de ver los afectos, de la nostalgia de encontrarte con tus cosas, como le pasa a cualquier migrante, ¿no? Cualquier exiliado que va y vuelve. Pero bueno, después que se aplaca un poco la nostalgia, el cariño, me como un chivito, no sé qué. ¿Cómo estás viendo Montevideo? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo te encontrás en estos A mí días? es una ciudad que me encanta, que siempre me gustó, es una ciudad que extraño muchísimo. Hay cosas que se extrañan, es muy entrañable y extrañable Montevideo. Y más que Montevideo, yo te diré mi barrio, que es el Prado, donde voy muy seguido, ¿no? Las calles, también por una edad en la cual me emociona mucho volver a los lugares de la infancia, ¿no? Claro. La infancia decide, como decía Sartre. Entonces es lindo volver a esos lugares donde tantas cosas se decidieron en la vida de uno. La patria de uno es la infancia también, sí, ¿no? Sí, también. Entonces, pero yo es una ciudad que quiero muchísimo en verano, en invierno, en otoño, en primavera. La Rambla es un lugar que me encanta. Los barrios de Montevideo, es una ciudad que camino mucho, que recorro mucho, y si bien no vivo más aquí, sí mantengo un vínculo por periodos. A veces cuando vengo a trabajar estoy más tiempo, me ausento un poco más, estoy viajando mucho, permanentemente, pero siempre estoy volviendo, y es una ciudad es una ciudad muy, muy simpática, es una ciudad que yo quiero mucho y por la que tengo mucha
porque tengo mucho cariño. Y cuando viniste te percatás de la herida también, ¿no? Es un momento de la ciudad que esto se habla mucho, está en el discurso público, ¿no? Mucha gente en situación de calle, mucha... No Eso sé, es el tema de la terrible, basura, una ciudad que por momentos uno la ve más violenta Sí. o más empobrecida, o quizá como... Si vos estás acostumbrado a otras capitales del mundo, en la comparación Montevideo sigue siendo amable, pero no sé si eso está Tú presente dijiste en lo la que vos palabra ves. que define Montevideo, es una ciudad profundamente amable. Podrá tener un montón de problemas y defectos ligados a situaciones puntuales de una miseria que está creciendo en el mundo entero, Claro. porque en cualquier ciudad... Sí, de uno estación camina de por San calle, Francisco o Los Ángeles y está todo el fenómeno digo lo que del es San Diego, fentanilo, los campamentos. y también lo que es Tokio y también lo que es el Cairo, es decir, cada uno con sus modelos específicos, pero yo creo que no hay ninguna sociedad hoy en día que esté, incluso la escandinava, que era que está un poco más contenida, Claro. esa miseria, está desbordando de personas en las calles, o de las drogas, estas que tú decías. En ese sentido, Montevideo sigue siendo, por supuesto, sí, que hay una miseria que está en la calle, se ve y eso es terrible, pero eso se ve en Buenos Aires, se ve en Tokio, se ve en Nueva York, se ve en Marrakech, se ve en París, se ve en Londres, lamentablemente se ve en el mundo entero porque es hacia donde está yendo el mundo, y eso es muy triste. Quiero decirles a todos y todas quienes nos han acompañado que para mí hablar con Sergio ha sido como subirme a una de sus obras, ¿no? Quedé un poco así preguntándome si el que sale del teatro es uno o uno parecido a uno, ¿no? Ajá. Si es uno o es uno parecido. Nada, se han dado cuenta todos en esta conversación que te admiro mucho, que he hecho el esfuerzo de no fanatizarme demasiado en la charla. No te pedí que me firmes nada, ni te lo voy a pedir, me parece una gronchada, no lo No. vamos a hacer. Vamos a mantener esta dignidad. Hemos coincidido hasta en la vestimenta, Sí, de sí, manera sí, completamente casual, pero bueno, nada, solo sobran las palabras de agradecimiento por Bueno. haberte hecho este tiempo para venir a charlar con nosotros. Tenés una agenda recontra apretada cada vez que venís a Uruguay y bueno, y has sido súper amable en regalarnos este No, rato. por favor. Sobre todo también Fermín nos ha regalado un montón de rato estamos en un horario. Ustedes no saben a qué hora se está haciendo esto y nada, no lo vamos a decir para mantener Secreto. la magia de las cosas, pero bueno. Que para mí es trasnoche, porque para vos es tardísimo, yo me madrugás despierto mucho. ¿Por qué te levantas a las 5 de la mañana? Que me 5 dijiste que... menos cuarto, ¿Pero por qué? y porque es la hora en que me gusta trabajar. Yo trabajo de 5 de la mañana a mediodía. Como hacía Da Vinci, que desde dormía un rato y se levantaba a la Sí, madrugada. no, yo igual duermo mis 6 horas diarias, pero a esta hora es una hora en la que ya estoy Cansado. ya estoy en la cama. Bueno, me gusta bien. mucho empezar tempranito de mañana. Ya te liberamos. Sergio, gracias de verdad por No, acompañarnos. por favor. Gracias a todos ustedes por haber acompañado este episodio un poco singular de La Cosa. Espero que les haya gustado y que nos sigan también acompañando y sigamos pudiendo ver la política desde otro lugar y ver cómo viene la cosa.